ese hombre venía a transferirlo. Y dice, vive Jehová que no te dejaré. Y dice, fueron pues ambos. Y algo sucede. Van a atravesar el Jordán. Y toma Elías su manto. Y golpea el Jordán. Y las aguas del Jordán se abren. Ese es el respaldo de Dios en tu vida cuando tú caminas bajo la paternidad de Dios. Elías tenía el respaldo de Dios. Pero más adelante dice que cuando él recibió el manto que cayó del cielo, cuando Elías fue llevado al cielo, dice que él tomó el manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y él golpeó el Jordán y el mismo respaldo que Elías tenía, Eliseo lo recibió. Y aún mayor, porque los hijos siempre serán mayores que los padres. Nuestros hijos y nuestras hijas son llamados a ser mayores que nosotros. Ellos no van a tener que vivir las cosas que tú viviste, la escasez, la situación difícil, los problemas, luchar con los gigantes. Ellos van a recibir ya una plataforma establecida y ellos van a ser bendición. Y los hijos de tus hijos van a ser mayor bendición. Y los hijos de tus hijos irán en mayor bendición. Porque esto es en aumento. Esto es en aumento. Pero Elías tenía la unción de rompedor, de abrir camino, para dejar a la siguiente generación un legado de bendición. Hoy nosotros somos esa generación de padres. En tu hogar tú eres el pionero, porque tú eres el primero que llegó a los pies de Cristo. Y tú tienes que dejarle un legado de bendición y una herencia espiritual transferida a tus hijos. Y dice que el mismo respaldo que hubo en Elías estaba en Eliseo, y en una dimensión mayor. Porque dice que en el ministerio de Eliseo, él hizo el doble de milagros de lo que Elías hizo. Las generaciones que están aquí sentados, todos estos pequeños, son llamados a hacer mucho más de lo que nosotros somos. Tal vez nosotros, hermanos, nuestros trabajos, nuestros empleos, son de bajo reconocimiento. Pero ellos no tendrán que estar allí. Ellos estarán en los lugares altos y de influencia. Porque ese es el poder de la herencia transferida. Y entonces dice que cuando pasaron el Jordán, Elías lo voltea y le dice, pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo te sea quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Hay gente que dice, ay hermanos, que yo recibo directamente de Dios. Falso. Falso. Siempre Dios te va a conectar con un padre espiritual, con una madre espiritual, con vientre apostólico, para darte a luz la herencia, para desatarte a ti. Cuando nosotros comenzamos el Ministerio Casa de Gloria en las Naciones, una de nuestras primeras preocupaciones fue, Señor, conéctanos con el Padre espiritual, pero que tenga el mismo ADN, la misma genética espiritual. Y empezamos a clamarle al Señor, y Dios trajo ese Padre a nuestra vida, que es el apóstol Ariel Robles de los Estados Unidos. Un hombre de Dios sencillo, humilde, pero con gran poder y con gran autoridad en el reino e influencia. Cuando estuvimos en Cartagena, entendí esta palabra. Que cuando tú te conectas con el Padre, Él tiene tu destino. Cuando estuvimos ministrando en Barranquilla, Dios siempre me ha usado y la gente siempre ha dicho, wow, tienes una palabra tremenda. Dios cómo te usa en la palabra de revelación y todo. Pero el ministerio siempre estaba confinado al área local. Cuando nos conectamos con nuestro Padre espiritual, fue como si se desatara algo. Y cuando estábamos ministrando en Barranquilla, en una de las iglesias más grandes allá de Asamblea de Dios,
escuchó la palabra que había en mi boca, dijo: hijo, he quedado impresionado por lo que Dios te ha dado. Y lo que tú tienes, no solamente Colombia, sino Estados Unidos de América lo necesita. Yo te voy a enviar una carta para pedirte, para que vayas a los Estados Unidos y prediques el Evangelio del Reino de Dios. Dios hace muchos años nos había hablado de: tu ministerio va a salir a las naciones. Amén, pero ¿cuándo, Señor? Yo no sé. Pero solamente es cuando Dios te conecta con ese Padre espiritual que tu destino se desata. Hoy, Ministerio Casa de Gloria y el apóstol Julio César López Rodríguez, su servidor que está aquí, ya no solamente es conocido en Primavera ni en Puente Aranda, sino en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Río Hacha, Montería, Villavicencio, Puerto Boyacá, Tolima. Prontamente van a saber de nosotros en Panamá, en Estados Unidos, en Atlanta, en Miami, en todos esos lugares, porque entendí el principio de conectarnos con un Padre espiritual. Porque cuando tú tratas de luchar solo en tus fuerzas, yo sé que muchas veces esto es decepcionante porque tal vez no hemos tenido un respaldo o un buen concepto de lo que es un Padre espiritual. Pero como dice Pablo, yo, a la carta a los Corintios le dice: yo soy vuestro Padre espiritual. Y muchos ayos, ¿sabe lo que son ayos? Son aquellos que te pueden enseñar algo, pero no son padres. Tú puedes ir de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio. Tú puedes ir donde el pastor Cañas, donde el pastor Ricardo Rodríguez, donde el pastor Guillermo Maldonado, donde el pastor tal, donde el pastor tal, y aprender algo. Pero no es sino hasta cuando te conectas con el Padre espiritual, hasta que esa herencia se desata. Él dice: muchos ayos, mucha gente que te puede enseñar muchas cosas y tú puedes recibir, pero muy pocos padres. Muy pocos padres hay. Tú te necesitas conectarte, porque entonces ya no estarás luchando tú en tu fuerza, sino ya habrá un Padre espiritual que estará desatando en ti tu potencial, tu herencia y lo que Dios tiene para ti. Termino con esto. Primera de Reyes, capítulo 19. Yo quiero que hoy, hermano, usted salga convencido de algo, de la importancia de conectarse con un Padre espiritual, con una casa, con un ministerio, y allí plantarte y decidirte en tu corazón servir a Dios, para que esa herencia se desate en tu vida. Y quiero tomar el llamado cuando Elías llamó a Eliseo. Dice en el Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice: y partiendo él de allí, halló Elías a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Que Eliseo estaba ocupado. Dios no llama desocupados, por favor. Dios llama a personas que han estado ocupadas trabajando. Y él está arando las yuntas de bueyes. ¿Sabes que estaba jalándolas? Estaba en el campo arando las yuntas de bueyes. Y dice que él iba ahí con las yuntas de bueyes. Y pasa Elías y ve el potencial que hay en Eliseo. Entonces lo que hace Elías es que toma su manto y le hace. Y entonces él le dice: Señor, espérame. Y él le dice: ¿qué tengo contigo? Eliseo. Y se va. Y mire lo que dice: y él araba las 12 yuntas, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías,
y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía.